Hola, ¿qué tal? En esta clase vamos a comenzar con la unidad 2. La unidad 2 es hardware y software y vamos a empezar a ver este tema. Cuando hablamos en la unidad anterior sobre lo que era informática y que este término provenía de la fusión del término información con automática, habíamos llegado a la conclusión de que era una ciencia que estudiaba el tratamiento automático de la información, que esto se hacía con la utilización de computadoras. Entonces, este sistema de procesamiento de la información utilizando computadoras no es más que un sistema informático, ¿sí? Un sistema informático está compuesto por dos subsistemas o dos grandes partes, que son el hardware y el software. Nosotros podemos decir también que una computadora, si hablamos de un sistema pequeñito, ¿sí? De una sola máquina, de un solo equipo, está compuesto para su funcionamiento necesita de dos partes. Una es la parte física, que es el hardware, que es la máquina, que es lo que uno puede tocar, lo que es tangible. Y la otra parte es la parte que no es física, que es intangible, que no es otra cosa que el software, que los programas que utilizamos en esa máquina, en esa computadora, ¿sí? Vemos entonces que la computadora está compuesta por dos partes, hardware y software. Entonces, si yo les pregunto, examen, ¿por cuántas partes está compuesta la computadora? ¿O cuáles son la clasificación de la computadora? ¿Cuáles son sus dos subsistemas o las dos partes? Hardware y software, ¿sí? No me digan teclado, mouse, eso es otra cosa, ya lo vamos a ver. La computadora está compuesta por hardware y software. Veamos bien qué es esto. Entonces, el hardware dijimos que eran los elementos físicos, los que son tangibles, ¿sí? Todo el soporte físico que hace que se pueda procesar esa información. ¿Qué es básicamente? Todos los circuitos eléctricos, electrónicos, también hay algunos mecánicos, ¿sí? Todo lo que es fierro, digamos. Y los que son los intangibles, lo que corresponde al software, son los programas, los datos que se manipulan, ¿sí? Todo lo que hace al funcionamiento y a la realización de las tareas. Bien, tenemos entonces que dentro del software encontramos, por ejemplo, un sistema operativo, un Word, algún antivirus, y que dentro del hardware podemos ver una impresora, un escáner, una CPU, una computadora de escritorio, una notebook. Acá vemos también más ejemplos de lo que es hardware, impresoras, cámaras de video, parlantes, escáner, mouse, teclados, eh, CPUs, que ya vamos a ver bien el tema CPU, los discos externos, ¿sí? Acá vemos un gráfico que quiero que tengan en cuenta. Uno cuando ve una máquina, y si nos referimos a una de escritorio, ¿sí? Uno ve el monitor, ve un teclado, ve un mouse, que en la gráfica están representados con el punto 1 como monitor, el 9 el teclado y el 10 es el ratón o el mouse. Y por otro lado tenemos esta cajita metálica que uno tiene la costumbre de llamar la CPU. A veces ni sabemos qué significan las letras, pero le decimos la CPU. Otros le dicen directamente la computadora. Esta cajita no es más que eso, que una cajita que adentro contiene varias cosas que también forman parte de lo que es el hardware, ¿sí? La placa base, que es como una especie de zapatilla grande donde uno va enchufando cosas, ¿sí? Entonces ahí conectamos el disco, el lector de CD o de DVD, la placa de video, la memoria. Ahí en esa misma placa está el microprocesador, que ya vamos a ver bien qué es. Eh, bueno, está como punto 4 las memorias. En el punto 5 dice tarjetas de expansión. ¿Qué quiere decir? Son tarjetitas que van enchufadas ahí en esas canaletitas que se denominan slot. Van enchufadas y que van a potenciar la máquina, por ejemplo, una placa de video. Si yo me dedico a los videojuegos o al diseño de imágenes, necesito tener mucha potencia de video. Entonces voy a poner una placa video.
o una placa de audio, ¿sí? Esas son tarjetas de expansión. Tenemos también en el punto 6 la fuente de alimentación, que ya vamos a ver bien qué es. En el punto 7 y 8 representan lo que son, por ejemplo, un disco duro o las unidades lectograbadoras de CD, DVD, ¿sí? Entonces esto es como para que vayan viendo que no solamente es lo que uno ve, como el monitor y el teclado, sino que también adentro de esta cajita de madera, de madera no, perdón, de metal, hay muchas cosas y que también son hardware, ¿sí? Esta cajita, como yo les decía, se denomina carcasa. ¿M? Ustedes tienen ahí las imágenes. La primera es una carcasa vacía. Después tienen otras con unas formitas extrañas, como un autito, como un robot de la película de la Guerra de las Galaxias. Eh, esta caja, esta carcasa, es donde se encuentran, como les mostré anteriormente, todas las partes y los elementos fundamentales del ordenador, la placa base o placa madre y todos los otros elementos que están conectados a esa placa, ¿sí? Las unidades de almacenamiento, la fuente de alimentación y demás. ¿Por qué les he puesto unos dibujitos ahí de estas carcasas con formas? Porque hay quienes las decoran, les ponen formas, las tunean, le ponen luces. Algunas tienen un lado transparente y adentro tienen unos LED y son un poco psicodélicas. Es la misma función, es una carcasa de metal que contiene una serie de elementos fundamentales para el funcionamiento de la computadora, ¿sí? Es estética. Bien, uno de esos elementos es la fuente de alimentación. Este dispositivo, ¿qué es lo que hace? Este dispositivo, que suele ser el que tira calor allá atrás, suele ser el que se quema con una baja tensión, transforma la tensión que tenemos en la red, los 220 alternos, y los cambia a un voltaje que es de corriente continua y mucho más bajito, ¿sí? Para no quemar los componentes que tienen adentro. Esa es la función de la fuente. Alimenta todos los componentes, pero a la vez le da el voltaje que necesita, transforma el voltaje que necesita los componentes internos. Y acá podemos ver una placa. Esta placa base o placa madre es una fotito un poco vieja, ¿sí? Pero se puede ver que tiene circuitos impresos, tiene diferentes chips, tiene como un ventiladorcito negro ahí en el medio, ¿sí? Que es el cooler, el que suele hacer ruido. Eh, a esta placa, como les decía, se van conectados todos los elementos internos. Si ustedes ven esas como rayitas paralelas blancas, no sé si se alcanza a ver el puntero, eh, ahí son las ranuras para poder conectar, las ranuras de expansión, tienen todo lo que es el lado que está en la parte superior de la imagen, ¿sí? Ustedes ven que dicen puerto, puerto del joystick, puerto hacia el costado tiene unos que dicen USB, son eh, todos los enchufitos que uno ve desde afuera de la carcasa, ¿sí? Si uno ve la carcasa, afuera tiene una serie de enchufes. Son esos enchufitos que se ven ahí. Ahora lo vamos a ver del costado de la imagen. Acá tienen también para conectar la memoria, para conectar los discos. Tienen un circulito plateado en la parte inferior que es la batería. Es como una pila botón similar a los de los relojes. Que bueno, también tiene su función y tiene acá se conecta el disco rígido, el disco, los CDs, la fuente de alimentación, las memorias, ¿sí? Bien, vamos a ver. Estos son los puertos de entrada y salida que tiene esta carcasa y esta placa, que es lo que yo les decía, que se veían al costado, a veces están adelante. Según el modelo, van a estar los puertos en diferentes lugares, ¿sí? Tienen para enchufar el teclado, para enchufar un mouse, una impresora, los puertos USB, los de auriculares, parlantes, micrófono, etcétera, los HDMI,
¿sí? Son los puertos, son los conectores, los enchufes, donde se van a conectar los dispositivos externos de nuestro equipo informático, de nuestra computadora, el monitor, la impresora, mouse, etcétera. Bien, algunos de esos dispositivos son estos de almacenamiento, donde uno guarda los programas, los archivos, ¿sí? Hay diferentes tipos de almacenamientos que tienen que ver con unidades ópticas, electrónicas, y antes había unos magnéticos que, bueno, ya no se usan. Me refiero a los disquetes, ¿sí? Pero acá tenemos varios. El de arriba es un disco rígido. Abajo vemos un pendrive y una unidad de CD, DVD o Blu-ray que a simple vista se ven iguales. Bien, esto es más o menos hardware. Ya vamos a entrar a ver bien las clasificaciones y a estudiar un poco más detenidamente. Pero de hardware, si nosotros tenemos que hacer como un esquema básico, podemos decir que tenemos algunos elementos de hardware que sirven de entrada a nuestra unidad de proceso, que los vamos a llamar periféricos. Ya vamos a ver en otra clase qué son los periféricos. Que en esta unidad de proceso, que se llama unidad central de proceso, y de ahí viene el CPU, que son las siglas en inglés, encontramos el procesador. El procesador, ¿se acuerdan que era un cuadradito negro chiquito, un chip enchufado en la placa madre, en la placa base? ¿Sí? Este procesador tiene dos partes: la unidad de control, que es como el vigilante que va controlando que todo funcione como corresponde, y la unidad aritmético-lógica, que hace que se lleven a cabo todas las operaciones internas, ¿sí? Este procesador interactúa con las memorias principales y secundarias, procesa la información y salen a través de un hardware de salida, que es un periférico de salida, ¿sí? Entonces, esto es un esquema básico de hardware. Si yo les pregunto, les digo, dibújeme un esquema básico de hardware, va a ser esto: la CPU, el procesador con sus dos partes, la unidad de control y la unidad aritmético-lógica, relacionados con la memoria secundaria y memoria principal, los periféricos de entrada, los periféricos de salida, ¿sí? Bien, hablemos un poquito de la memoria. ¿Qué me interesa que sepan de la memoria? Que sepan que hay dos tipos de memorias. Una es la ROM, que es Read Only Memory, o unidad de memoria, perdón, de solo lectura, que es donde se almacenan programas o información que la computadora necesita para encenderse, ¿sí? No tenemos acceso a la ROM. Eso viene de fábrica, ¿sí? Por otro lado tenemos la RAM, que es la Random Access Memory, o la memoria de acceso aleatorio, que se usa para almacenar los programitas necesarios o lo que hacen al funcionamiento de la máquina, ¿sí? Tenemos también las memorias secundarias. Estas ROM y RAM son los que en el esquema anterior eran la memoria principal, ¿sí? Tenemos también la memoria secundaria, que ya lo vamos a ver, son los hardware de almacenamiento, los periféricos de almacenamiento. Bien, ¿cómo mido el tamaño de la memoria? ¿Cómo sé si una memoria es mucha, es poca? La memoria se mide en una unidad que se denomina byte, que es la capacidad de almacenamiento. ¿Cómo expreso los bytes? Un KB, ¿sí? La K y la B larga quiere decir un kilobyte. Esto quiere decir 1024 bytes, ¿sí? Recordemos que un byte son 8 bits y que un bit equivalía al clásico 0 o 1, ¿sí? Entonces, un kilobyte son 1024 bytes. Un megabyte, ¿sí? MB, por ahí dicen, sí, tiene una memoria de tantos megas. Bueno, un megabyte son 1.024.000 bytes, o son 1024 kilobytes. Uno dice 1000 kilobytes como para redondear, pero siempre es 1024, ¿sí? Después puede ser un gigabyte, ¿sí? Que tiene 1024 megabytes, o 1000 megabytes para redondear el número. Después del gigabyte viene el terabyte, y bueno, y hay más unidades mucho más grandes, ¿sí? Entonces, si ustedes le dicen, tengo una máquina que tiene
una memoria de 5 o 4 megabytes, no, es muy poquito, no sirve. Si en cambio si ustedes dicen, no, mira, tengo una máquina que tiene una memoria o tiene un disco rígido, ¿sí? Recuerden que en el disco ustedes almacenan información que tiene 10 gigas o algún número por el estilo, pero les están hablando en gigabytes, entonces ya saben que es mucho más grande. Es una buena capacidad. De memoria me interesa que sepan eso, que es la RAM, que es la ROM y los tamaños, ¿sí? Bien, dijimos entonces que la computadora tenía un hardware, que ya hablamos un poquito de hardware, y un software. Vamos a ver un poquito de lo que es software. El software dijimos que era la parte no física, que eran las instrucciones y los programas, todos los pasitos que debía seguir este procesador, este microprocesador. Tenemos aplicaciones como un Word, un Explorer, ¿sí? Tenemos sistemas operativos que son los que gestionan, ahora vamos a ver bien, todo el funcionamiento de la máquina, lenguajes de programación, bueno, un poco de todo. El software se clasifica también en grupos, ¿sí? Yo lo clasifico en dos grupos. Hay quienes lo clasifican en tres. Ya les voy a contar. Si yo lo clasifico en dos grupos, tengo por un lado el software de base. ¿Qué quiere decir? Todas las operaciones básicas de la computadora que están controladas por el sistema operativo, por los controladores de los dispositivos, que son los drivers, la BIOS, ¿sí? Todas las herramientas de diagnóstico, cuando uno arranca la máquina y hace como un conteo de memoria, así, tac, 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 tac. Todo eso es el software de base, ¿sí? O software de sistema, también le dice. Por otro lado, tenemos el software de aplicación. ¿Qué es el software de aplicación? Son aquellos programitas que cumplen una función específica para el usuario. Todos los programas de usuario. Por ejemplo, un Word, un Excel, un programa educativo, eh, uno de un Skype, por ejemplo, que es para comunicaciones, ¿sí? Un software médico de turnos médicos o de historias clínicas, ¿sí? Esos serían software de aplicación. Bien. Porque les comentaba que hay quienes los clasifican en tres. Hay quienes agregan una clasificación extra que le llaman software de programación o software de desarrollo. ¿Qué implica esto? Son todas las herramientas y los programas que le permiten al programador desarrollar nuevos programas. Editores de textos, compiladores, intérpretes, IDEs, que son entornos de desarrollo. Pero no dejan de ser un software de aplicación para uso de desarrollo de sistemas, pero para mí es un software de aplicación porque eso es específico para programadores, así como hay software específico para el diseñador gráfico, software específico para el que edita videos o para el contador, ¿sí? Por eso yo lo clasifico en dos, pero hay quienes lo clasifican en tres, ¿sí? Bien, hablemos del sistema operativo. El sistema operativo es el soporte lógico que controla todo el funcionamiento del equipo y oculta algunos detallitos para hacer más fácil el uso de la máquina, ¿sí? Pero está controlando todo, 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 todo. Se asegura de que todas trabajen en conjunto, de si alguna vez prendieron una computadora y no tenía el teclado conectado, por ejemplo, le dio un error, ¿sí? Que todo funcione correctamente se asegura el sistema operativo. ¿Qué sistemas operativos conocemos? Hay un montón. Algunos específicos de PC, de computadora de escritorio, de notebook, de netbook, Windows, Mac, Linux, Unix, perdón, Debian, Ubuntu, Mandriva, Fedora, diferentes y muchos más. Dentro de sistemas operativos para móviles
tenemos Symbian, Android, iOS, Windows Phone, BlackBerry, bueno, y otros tantos. También tenemos sistemas operativos para televisores, ¿sí? Tenemos Android TV, diferentes sistemas operativos que hoy en día encontramos en un televisor Smart. Bien. Entonces, resumiendo, la computadora está compuesta por dos partes. Tenemos el hardware, que ya hablamos un poco y ya vamos a profundizar en otra clase, y el software, que dijimos que se clasificaba en software de base y software de aplicación. El software de base era básicamente el sistema operativo. Sin un software de base, la máquina no funciona. Si yo no tengo un software de aplicación, por ejemplo, un editor de video, no voy a poder editar video, pero voy a poder usar la computadora para otra cosa. Pero si mi computadora no tiene un sistema operativo, no la voy a poder usar de ninguna forma. Pregunta de examen. ¿La computadora funciona si no tiene un sistema operativo? O la computadora, ¿cuál es el software que necesita sí o sí para funcionar? El sistema operativo, ¿sí? Ejemplo, Windows, Linux, Unix, etcétera. La otra clasificación del software dijimos que era el software de aplicación, que era este conjunto de programas que te permitían que la computadora desarrolle una tarea específica, que ayudan a las personas a automatizar su trabajo, ¿sí? Eh, o no automatizar el trabajo, a hacer más fácil su vida, ¿sí? Por ejemplo, un paquete de software. Se usa mucho el término paquetes. ¿Qué quiere decir paquetes? Son conjuntos de programas que sirven para determinadas cosas. Por ejemplo, eh, para editar textos, para informes, para guardar datos, para hacer cálculos, ¿sí? Si ese paquete de datos, ese paquete de software me ayuda a mí en la oficina, va a tener un nombre. Si me ayuda en el diseño gráfico, va a tener otro nombre, ¿sí? Bien. Si me va a ayudar en la oficina, estamos hablando de una aplicación de ofimática, ¿sí? Acá tenemos el mismo cuadrito anterior, solo que ampliamos el gráfico para la parte de software de aplicación. Por ejemplo, una aplicación de ofimática. Por ejemplo, el Office. El Office tiene procesador de texto, el Word, planilla de cálculo, el Excel, base de datos, el Access, correo, el Outlook y así muchas cosas más. Otro similar, también paquete de ofimática, que es el que ustedes van a ver en la parte práctica, el OpenOffice. Procesador de texto, Writer. Planilla de cálculo, Calc. Base de datos, Base. Y así otras aplicaciones más, ¿sí? ¿Qué dijimos? Eran paquetes de ofimática. ¿Por qué? Porque la ofimática eran las técnicas, las herramientas informáticas que usábamos para optimizar el trabajo de oficina, para automatizarla y mejorarla, bueno, para esto, programas específicos para la oficina, ¿sí? Bien, les decía que había otros tipos de paquetes también. Por ejemplo, otro paquete conocido, el paquete Adobe. El paquete Adobe tiene el Illustration, el, el Corel, recuérdenme, no es el Corel, es el Photoshop, perdón. Y así diferentes programas dentro del mismo paquete que sirven para todo lo que es diseño gráfico, diseño web, ¿sí? Diseño en general. Bien. Bueno, acá está lo que les decía del paquete de oficina, ¿sí? Del paquete de ofimática. Tenemos en el caso del Office, el Word, el PowerPoint, el Excel, el Access y otras funciones más. El OpenOffice, que vendría a ser la versión libre y gratuita. Recuerden que el Office es pago. Que también tiene el Writer, el Base, el Calc, ¿sí? Son compatibles. Uno base Windows y el otro en base a Linux. Son compatibles los dos y también viene el OpenOffice para Windows. Otro paquete de oficina, también poco menos conocido, pero también bueno, es el Lotus Symphony, que es desarrollada por Lotus
para Windows, para Linux, para Mac, y también tiene lo mismo, procesador de textos, planilla de cálculo, ¿sí? Es gratuito. Bien, nada más. Eso en cuanto a paquetes y software de aplicación individuales. Tenemos, por ejemplo, algún software que sea para control y automatización de alguna fábrica, un software educativo, algún software empresarial específico, el programita que uno usa en el súper. El que está en la caja está vinculado con el que controla stock, con el que hace los pedidos. Y entonces yo compro un paquete de arroz, en caja lo escanean, me lo cobran y al de stock ya se le descontó un arroz y el que tiene que hacer el pedido ya sabe que hay un arroz menos, entonces tiene que pedir, ¿sí? Son softwares específicos. Eh, de comunicaciones, dijimos, bueno, ahora con todo esto del encierro, los de telecomunicaciones están como con un boom. Skype, Zoom, Jitsi, el mismo WhatsApp. Tenemos software médicos, de cálculos, o los que usan los arquitectos, que son los CAD, que es todo diseño asistido por computadora, o los CAM, que son los diseños asistidos numéricos. Bueno, varios. Por ahora vamos a dejar acá. En la próxima clase vamos a profundizar un poquito en estos temas que vimos, clasificando un poco lo que es hardware y hablando un poquito más del software y sus licencias. Si tienen preguntas, las plantean por el grupo. Si creen necesario, hacemos un encuentro para esclarecer dudas. Bien, muchas gracias. Hasta luego, que estén bien.